En el Océano Pacífico Asiático podemos encontrar de norte a sur ciudades que son muy conocidas e importantes para el comercio. Tokio, Shanghai y Taipei son una de ellas, pero lo que muy pocos saben es que esta región es también compartida por Rusia. Aunque no muchos hayan oído de ella, Vladivostok es el puerto más importante de Rusia y no se queda atrás, escondiendo algunos datos muy interesantes. Pero, ¿cómo llegó un país europeo a estas tierras? Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, Rusia experimentó una expansión gigantesca hacia Siberia, gracias a la ayuda de comerciantes y cosacos, militares informales al servicio del zar. Estas tierras, antes de su llegada, pertenecían a pueblos protomongoles que seguían moribundos después de la caída de Genghis Khan. Más específicamente, en Manchuria, Rusia, después de varios conflictos con los chinos, tomaron cartas con el Tratado de Aigun en 1858, donde este último cede gran parte de la región a Rusia y por ende muchos de sus pobladores. Como Rusia, muchas potencias europeas se aprovecharon de China durante este periodo de humillaciones y sumisión forzada, después de ser devastados por la Guerra del Opio, pero esa es otra historia. El interés de los rusos de tener conexión con el mar Pacífico era muy importante por su dominio y expansión. Muchos surcaron los mares y fundaron breves asentamientos alrededor de islas y costas americanas como Puerto Ross, cerca de San Francisco en 1818, en Hawái, con Puerto Elizabeth en 1818, pero la más grande fue el territorio de Alaska, que fue luego vendido a los Estados Unidos. En 1862, Vladivostok se convierte en un puerto franco, donde no se cobran tantos intereses a las mercancías, atrayendo el comercio. Pero fue a fines del siglo XIX que empezó a ser seriamente habitada y a tener una infraestructura urbana. Personas extranjeras y nativos de la zona empezaron a arribar. También se llegaron a establecer comunicaciones con Shanghai y Nagasaki en Japón. Después de tener muchos años incomunicada con Moscú, en 1903 el Transiberiano llega a la ciudad, siendo el fin de su recorrido y dándole mayor protagonismo a su estatus portuario. La ciudad estaba en este punto habitada mayoritariamente por nacionales rusos, coreanos y chinos que vivían antes de la separación, siendo multicultural. Su ubicación es bastante interesante. A pesar de ser perteneciente a Rusia, queda a más de 9.000 kilómetros de Moscú, la capital. En cambio, de Vladivostok a Pekín son un poco más de 1.300 kilómetros. De Seúl, menos de 800 kilómetros, en Corea del Sur, por lo cual daría más sentido que perteneciera a estos países que a Rusia. Algo incluso más curioso es que al otro lado del Pacífico, con la ciudad de Los Ángeles, cuenta apenas con 8.000 kilómetros de distancia, mostrando aún más su contraste. A pesar de que en su inicio fuera una ciudad llena de diversidad e inmigrantes, en la era soviética, entre 1958 hasta 1991 se aisló y perdió su carácter de puerto franco para convertirse en la sede naval de la Armada Rusa del Pacífico. Incluso se le dio un nuevo estatus de ciudad cerrada, que significa que solo personas autorizadas podían entrar a ella y se les negaba el ingreso a los propios ciudadanos rusos. Se sospechaba que por ser un punto muy cercano a las costas americanas, poseyeran armas estratégicas o incluso nucleares, listas para su uso. En 1974, el presidente estadounidense Gerald Ford se reunió con el secretario general soviético para llegar a algún acuerdo. Afortunadamente, se llegaron a negociaciones y no siguió a más. Después de la caída de la URSS,
Vladivostok se abrió al comercio, dejando estatus de ciudad cerrada y volviendo a mejorar su economía. Algo más actual y que tal vez no conocías es que en Vladivostok la mayoría de carros son importados de segunda mano desde Japón. Pero aquí pasa algo curioso. En Japón manejan al estilo inglés, o sea, con el volante a la derecha, pero en cambio, en Rusia manejan a la izquierda. Como son modelos usados, vienen con el formato japonés, a diferencia de vehículos nuevos para otros países que son fabricados con antelación. En esta zona de Rusia, manejan con el volante a la derecha, pero el sistema, calles, carreteras, están hechos para conducir en el sentido izquierdo, dando una imagen peculiar. Y hay que añadir que en esta ciudad conducen particularmente mal. Vladivostok ha tenido bastante conexión con el mercado automovilístico de Japón, siendo algo indispensable. En la tragedia nuclear de Fukushima, debido a un terremoto y tsunami, se expandió gran radiación por su perímetro, despoblando gran parte de la zona por causas de seguridad. El hecho es que muchos vehículos quedaron con radiación también. Vehículos que siguieron en el mercado de segunda mano y yendo directamente a Vladivostok. Desde entonces, se ha visto un gran número de carros radioactivos rodando por la ciudad, por lo que es una situación complicada. Vladimir Putin mandó a la empresa de automóviles Solers a colocar su sede en Vladivostok como una iniciativa apresurada de tratar de minimizar la compra de carros japoneses. Pero, ¿por qué los pobladores prefieren autos japoneses usados directamente de ese país en vez de comprar uno ruso? Pues muchos comentan que es por la calidad del vehículo, ya que no es la misma. Eso ha sido algo totalmente problemático para el gobierno, ya que no quieren que el caos de Fukushima se expanda hacia sus fronteras. De vez en cuando también llega material radioactivo en sus costas que pertenecen a piezas desprendidas de la tragedia de más de 10 años, traídas por la corriente marina. Japón, de su parte, dice que tiene cuidado en las exportaciones que envía y que examina los carros antes de salir al mercado. Rusia, en cambio, ha devuelto miles de piezas, repuestos y carros que arriban al puerto y que su nivel de radioactividad representan un riesgo para el ser humano, trayendo un sinnúmero de enfermedades. A pesar de todo, en el mercado negro se siguen subastando miles de carros ilegales, así que falta mucho por solucionar. Así que si vamos a Vladivostok y ves un carro japonés usado, trata de no estar muy cerca de él y ni siquiera entrar. Te ahorrarás muchos líos en el futuro. Podemos decir que es un problema sobre ruedas, una idea un poco complicada de entender, pero después del contexto se hace más comprensible. Al parecer, Japón le está tirando los muertos a esta zona. Siguiendo con el tema, la multiculturalidad se puede ver a simple vista. Hay carteles en ruso, chino y a veces en coreano. Y antes, muchas calles llevaban nombres de ciudades como la calle Pekín o la calle Seúl. Los nativos no han tenido como tal mucha discriminación. Siempre se mantuvo ese ambiente receptivo. En el siglo XX fue ruta de escape de muchos políticos y personas importantes en la época de la Guerra Civil Rusa entre los bolcheviques y el Ejército Blanco, partidarios del zar, huyendo a países como China, Japón y el sur de Asia. Una ciudad que no es muy conocida, pero que es rica en historia y cultura, con una problemática que muy pocos conocían. ¿Qué te parece este frente urbano ruso del Pacífico? ¿Crees que Japón debe tomar más medidas para exportar los vehículos usados? ¿O crees que los rusos deben aumentar la calidad de sus coches? Te espero
tu respuesta en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte o darle like y a la campanita para que YouTube te envíe más notificaciones. Esto es Curioso Mundo. Hasta la próxima.